Shalom, gracias querido público, gracias a todos, gracias por este tema, ¿verdad? Estos breves minutos que vamos a aprovechar y que me preguntan sobre la muerte. La gente sí me hace mucho estas preguntas y quieren saber qué hay después de la muerte, ¿ok? Pero primero me pregunta, ¿verdad?, ¿qué es la Cábala? Yo voy a explicar la muerte, qué hay después de la muerte, según la Cábala o el misticismo judío, ¿verdad? Pero quiero explicar qué es la Cábala, ¿ok? ¿Qué es la Cábala? La Cábala es la ciencia del misticismo judío, que funciona como un método particular de instruir en conocimiento. ¿Cuál es la finalidad de la Cábala? La finalidad de la Cábala es, ¿verdad?, es el desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿verdad?, con la que el individuo pueda percibir la chispa divina, el componente, ¿verdad?, espiritual que hay en cada elemento material, ¿ok? Entonces vemos, ¿verdad?, que hay un miedo sobre la muerte. Aquí me están preguntando mucho qué enseña la Cábala sobre la muerte, qué pasa cuando morimos, a dónde vamos, qué sucede, ¿verdad? Hay muchas, digamos, supersticiones sobre la muerte, ¿ok? Bueno, muchos están preocupados, muchos viven con un miedo. Yo veo que cuando me hacen esa pregunta, ese tipo de preguntas, puedo percibir, ¿verdad?, que hay un miedo a la muerte, ¿ok? Entonces, el miedo a la muerte, ¿verdad?, solo puede superarse cuando vivimos con propósito. El miedo a la muerte la superamos cuando estamos en una unión elevada con la divinidad, con el Creador. Cuando tú estás en esa unión elevada con el Creador, tu percepción de la realidad va a cambiar y la muerte, ¿verdad?, vas a superar el miedo a la muerte. ¿Ok? Entonces la Cábala nos enseña que la muerte es inevitable, pero eso no significa que debamos vivir con miedo. Lastimosamente, las religiones, ¿verdad?, no quitan los miedos, sino que incrementan los miedos. La Cábala es lo contrario. La Cábala, en esa unión elevada, ¿verdad?, se supera el miedo a la muerte y todas las supersticiones que hay sobre la muerte, ¿ok?, ya son derribadas. ¿Por qué? Porque ya tu percepción de la realidad ha cambiado. Vas a comprender, ¿verdad?, que la muerte, ¿verdad?, no es el fin, como muchos están pensando, ¿ok? Entonces, ese es el problema del miedo. En esta percepción, en esta unión elevada, en esta conciencia elevada, el miedo se va a comprender el cabalista que no es maligno ni benigno. Simplemente es el temor a algo que desconocemos, ¿verdad? O si conocemos, no podemos dominar y que tememos que nos pueda dañar. Ese es el problema. Eso es lo que le sucede a los seres humanos y por eso pregunta mucho sobre la muerte. Pero yo también he notado algo, querido público, que la gente no solo... Hay unos que le temen a la muerte, pero hay otros que le temen a la vida. Otros tienen miedo de morir, otros tienen miedo de vivir y desean morir. Otros, ¿verdad?, quieren vivir y no desean morir. ¿Qué problema tenemos aquí? Entonces vemos, ¿verdad?, que hay un miedo tanto a la vida y a la muerte. La Cábala, la mística hebrea, nos enseña los misterios de la vida y de la muerte. Yeshua, como místico, como lo que actualmente se llama un cabalista, reveló los misterios de la vida y de la muerte. Yeshua, en esa unión elevada, cuando él se unió, cuando él dijo, el Padre y yo somos uno, estaba hablando de la Debekut. ¿Qué es la Debekut? Es la unión, el apego. En ese apego divino, ese apego tan elevado, cuando el cabalista se une, se apega a la divinidad, tanto es el apego, ¿verdad?, que se destruye la ilusión de la muerte, la ilusión del nacimiento. Se da cuenta que la muerte es simplemente, ¿verdad?, es una ilusión, ¿ok? La muerte es un portal a otras dimensiones, un portal a otras realidades, ¿ok? Entonces vemos, ¿verdad?, que la ciencia de la Cábala, el misticismo judío, es un método particular de instruir en conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es su fidelidad, su finalidad? Ya lo dije, ¿verdad? Un desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿ok? Entonces vemos que existe una realidad en la que la muerte no ocurre, la vida continúa eternamente. Esto el místico en esta unión entiende que la muerte no es el fin, ¿verdad? En esa unión total es que vamos a entender y vamos a percibir. Continuamos. La muerte, ¿verdad?, en esa unión total, cuando el místico está en esa unión total, ¿verdad?, la muerte no puede tocarlo. Y cuando la muerte no puede tocarlo, quiere decir que no muere, sino que continúa viviendo otra realidad. Lo que quiero decir es que el alma, la Neshama, es inmortal, ¿ok? Entonces podemos mirar
que realmente, ok, cada uno de nosotros tenemos el potencial de experimentar no la muerte, sino la vida en otra realidad. Allí tenemos el Zohar de la Cábala. El Zohar explica, ¿verdad?, que la muerte es una ilusión que experimentamos a través de nuestra perspectiva limitada. Tenemos una perspectiva limitada, por eso el ser humano se limita. Por eso el ateo dice: no existe más nada, ni existe Dios, nos morimos y se acabó todo. Por eso otros dicen, le tienen miedo a la muerte, porque cuando yo me muera me voy a un infierno. No existe infierno, no existe cielo. Para el místico existe solamente una grandísima verdad. Existe el Or Ein Sof. Or Ein Sof quiere decir la luz infinita, la fuente, la energía, ¿verdad? Lo que llamamos Dios. Dios sabemos que es un título, y Dios realmente no se llama Dios. Todos le decimos Dios para darle una identidad, ok, para darle una identidad, ok, eso simplemente para eso queremos darle una identidad a todo, y para dar una identidad a todo le colocamos un nombre. Dios es más que eso, es más que Dios, es la luz infinita, ok. Entonces trascendemos, realmente no morimos, sino que trascendemos a esa luz infinita, ok, a la fuente de la vida, la fuente de toda. Entonces, mientras no tengamos esa unión elevada con la divinidad, con la luz infinita, vamos a tener una perspectiva limitada del mundo, ¿ok? Entonces espero que me esté entendiendo. Entonces vemos que existe una realidad en que la muerte no ocurre, la vida continúa. Por eso Yeshua habló de una resurrección, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabía que su vida no iba a llegar a su fin, su vida iba a continuar eternamente. Entonces, ¿ok? Por eso la muerte no lo puede vencer, la muerte no lo puede tocar, ¿ok? Porque está en otra realidad, está libre de la muerte, está libre del dolor, ¿ok? Entonces vemos que Moisés, los patriarcas habían alcanzado esta unión elevada. El mismo Yeshua le dijo a los saduceos, sacerdotes, les dijo que lo que está escrito en la Torá: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Abraham, Isaac y a Jacob, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Para Dios, para el Ein Sof, para esa luz infinita, nadie está muerto, ¿ok? Y yo esto lo he entendido. Yo tengo a mi padre recién muerto. Mi padre creo que va para 4 meses. Y mi padre, ¿verdad? Tuvo una experiencia, tuvo un sueño astral y lo pude ver. Shalom, espero que le haya gustado.